Si haces esto, para mí estás muerta. Lo que mi madre no sabía era que con esa amenaza, me estaba dando la única llave que necesitaba para ser libre. Todo empezó con un simple mensaje. Mi propia familia me escribió: necesitamos distancia de ti. Por favor, deja de contactarnos por completo. Sin una llamada, sin una pausa para respirar, solo una frase fría, iluminando mi pantalla como una bengala de advertencia. Me quedé inmóvil en mi pequeño departamento en la colonia Roma. El silencio gritaba más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Y en lugar de rogar, en lugar de quebrarme, escribí la respuesta más serena de mi vida. No tenían idea de lo que ese momento les iba a costar. Antes de contarte el resto, dale like y dime desde qué ciudad me escuchas. Así sabré quién está del otro lado de este desastre. Mi nombre es Maya Valdivia y, durante la mayor parte de mi vida, he sido la persona a la que todos le pasaban sus problemas, como si fueran abrigos que ya no querían. Lo hacían en silencio, automáticamente, sin preguntar si yo podía con el peso. Trabajo en el área de nóminas de un hospital privado aquí en la Ciudad de México, un empleo basado en el orden y la precisión. Dos cosas a las que me he aferrado por años. Mi departamento lo refleja: luz suave, superficies limpias y recibos archivados por color en un cajón que se atora un poco con la humedad de la ciudad. Nada lujoso, solo estable. Y en mi familia, estabilidad siempre ha significado una cosa: que yo pago. A mi madre, Linda, le encanta decir la familia siempre se apoya. Usualmente lo dice parada junto al fregadero, con un trapo en la mano, haciendo ese gesto de suspirar en lugar de terminar sus frases. Mi padre, Roberto, prefiere algo más directo: sermones sobre la lealtad, el deber, y cómo él no me crió para andar regateando el apoyo a la sangre. Si su voz se tensa, significa que se espera que yo cubra cualquier cuenta que esté flotando en el aire. Y luego está mi hermana, Nora. Es 3 años menor que yo, pero toda una vida más ruidosa. Desde que éramos niñas, siempre supo cómo ser el centro de atención. Chamarras nuevas, cambios de look, dramas nuevos. Me llama la banquera, mitad broma, mitad arma. Un apodo muy conveniente cuando necesita dinero para el depósito de un nuevo departamento o para completar el pago de su coche. Cada vez que intentaba decir que no, el coro familiar intervenía. No seas dramática, sabes que no puedes sola, tú eres la responsable. Hasta la familia lejana participaba. Nuestro chat grupal era un flujo constante de fotos, memes y quejas, hasta que surgía el tema del dinero. Entonces, de repente, cada voz se afilaba, recordándome cuánto me habían dado mis padres, lo mucho que Nora merecía un respiro, y cómo no debía yo hacer las cosas incómodas. Nunca importó que no supieran cuál era mi presupuesto, ni los nudos que yo misma me hacía cada mes para mantenerlos a todos a flote. En medio de todo este ruido, la única persona que nunca se aprovechó de mí fue mi tío Gabriel. Tiene una pequeña empresa de mudanzas al otro lado de la ciudad. El tipo de trabajo que te da manos fuertes y una lectura silenciosa de la gente. Nunca pidió nada, nunca insinuó nada, solo observaba. No me di cuenta de lo importante que sería eso hasta mucho después. Por años, me dije que esto era normal, que cada familia tiene sus roles, y el mío simplemente era ser la que pagaba las emergencias, los déficits, los te lo pago la próxima quincena que nunca llegaban. Me decía a mí misma que no era personal, pero cada vez que abría la aplicación de mi banco, cada vez que veía mis propios planes encogerse para que los de ellos pudieran crecer, algo pequeño dentro de mí se apretaba. Y entonces, llegó la noche en que todo se volcó. La noche en que llegó ese texto. Ese que se sintió menos como un mensaje y más como un portazo en la cara. Los días previos a ese mensaje se sintieron extraños, de una forma para la que no tenía palabras en ese momento. Pequeños cambios, pinchazos sutiles, momentos que deberían haberse resbalado, pero que en cambio se asentaron bajo mi piel como arena. Empezó con Nora, como casi siempre. Apareció en casa de mis padres con un abrigo nuevo, con las etiquetas aún marcadas en la tela. De inmediato, empezó a hablar del departamento más seguro que estaba mirando en otra zona de la ciudad. No me miró cuando lo dijo. No tenía por qué. Tú cubrirás el depósito de garantía, ¿verdad? Preguntó mientras revisaba su celular, con una voz casual, como si estuviera pidiendo comida para llevar.
No, dije. No en voz alta, no con enojo. Solo un no firme que había practicado en el espejo del baño. Mi madre, Linda, se congeló con un plato en la mano. Mi padre, Roberto, inhaló lenta y decepcionadamente. Eso fue todo lo que se necesitó. La atmósfera de la habitación cambió, el aire se transformó y de repente yo era la egoísta otra vez. Nora ni siquiera parpadeó. Ay, vamos, banquera, dijo, sonriendo como si estuviera al tanto de un chiste que yo no entendía. No es para tanto. Me fui temprano esa noche. Me senté en mi coche con la calefacción encendida, preguntándome por qué un simple límite se sentía como un crimen. Pero el verdadero golpe llegó 2 días después, cuando sonó el teléfono de mi oficina. Contesté con mi voz de trabajo, calmada, precisa, profesional, solo para escuchar al arrendador de mis padres confirmando alegremente la renovación de su acuerdo de depósito automático. Mi acuerdo de depósito automático. Me agradeció por haber revertido un cargo por pago tardío, un cargo que yo no sabía que existía. Luego continuó hablando, mencionando cómo mis padres le habían dado mi correo del trabajo y, aparentemente, mi horario, para poder contactarme en un buen momento. Recuerdo mirar fijamente la pared frente a mi escritorio. El cuadro barato de arte abstracto se desenfocó mientras un calor subía por mi cuello. No solo habían usado mi dinero, habían abierto la puerta a mi vida profesional, repartiendo mi información personal como si fueran dulces en una fiesta. La privacidad no era algo que asumí que tenía que proteger de mi propia familia. Pero de repente, no estaba segura de tenerla en absoluto. Esa tarde, conduje directamente a su edificio. El pasillo olía a producto de limpieza y a sobras de comida. Los senté a mis padres en el sofá hundido que yo les había comprado. Nora se recargó en el marco de la puerta, y dije las palabras que me había tragado por años. Merezco saber en qué se gasta mi dinero. El rostro de mi madre se endureció. Nos sentimos atacados. Mi padre cruzó los brazos. Ese tonito úsalo con tus compañeros de trabajo, no con nosotros. Nora se rió desde el pasillo. Te damos propina ahora o después. No fue una pelea. Ni siquiera fue ruidoso. Fue peor. Una crueldad casual, ejecutada con la facilidad de la memoria muscular. Me fui sin terminar mi frase. A la tarde siguiente, apareció la notificación del chat grupal. El mensaje que lo cambió todo. Necesitamos distancia de ti. Por favor, deja de contactarnos por completo. Algo dentro de mí no se rompió. Hizo clic. Se acomodó en su lugar permanentemente. Los minutos después de ese texto se sintieron suspendidos, como si el aire se hubiera espesado solo para mantenerme quieta el tiempo suficiente para entender lo que había pasado. Mi familia no había pedido espacio. Habían declarado un exilio, sin discusión, sin confusión, un veredicto, y casi al instante, su silencio inundó todo. Brillante, resonante, final. Me senté al borde de mi cama, mirando el mensaje hasta que la pantalla se oscureció. No había ira. Solo una claridad fría y asentada que nunca antes había sentido. Si esa era la distancia que querían, yo podía honrarla. Por completo. 1 hora después, mi teléfono vibró con un nombre que no esperaba, tío Gabriel. Él nunca llamaba a menos que hubiera una razón. Cuando contesté, su voz era firme, cuidadosa. Estoy en casa de tus padres, dijo. Me pidieron que les ayude a empacar. Por un momento, creí haber escuchado mal. ¿Empacar qué? Todo, dijo en voz baja. Ropa, platos, fotos. Se están mudando. Cerré los ojos. Por supuesto que sí. No solo estaban cortando el contacto, se estaban desarraigando físicamente, desapareciendo sin dejar rastro, dejándome atrás como una cuenta que ya no querían pagar. Gabriel dudó antes de añadir. Me aseguraré de que te devuelvan cualquier cosa con tu nombre. No te preocupes. Él no tomó partido, simplemente se aferró a la verdad. Y esa verdad él, parado en su sala, empacando sus vidas en cajas, me golpeó más fuerte que el propio texto. Después de la llamada, abrí el cajón de los recibos codificados por colores que había guardado durante años. Renta, servicios, transporte, gastos médicos, suscripciones, despensa. Todos los hilos invisibles que había usado para tejer sus vidas, mes tras mes.
Me había dicho a mí misma que guardaba los registros por mi propia cordura, pero en ese momento se sentían como un mapa. Un registro de cada lugar donde me había abandonado a mí misma para mantenerlos a flote. Extendí los recibos por el suelo. Verde para la vivienda, amarillo para los servicios, azul para el transporte, rojo para lo médico, morado para todos los gastos varios que ellos nunca recordaron que yo pagué. Las categorías se curvaban en los bordes, como si también estuvieran cansadas. Me senté allí, en el piso de madera, con las rodillas abrazadas, y por primera vez lo vi claramente. Esto no era apoyo, esto no era amor, esto era dependencia disfrazada de deber. Y yo me había convertido en la infraestructura que sostenía una casa que nunca tuvo espacio para mí. El pensamiento no me rompió, me liberó. Esa noche, Elías vino a verme. No tocó fuerte, solo un golpecito, y entró, como lo hace alguien que te quiere lo suficiente como para ser gentil. Te escribieron, dijo en voz baja. No era una pregunta, podía leerlo en mi cara. Le deslicé el teléfono. Escaneó el mensaje, con la mandíbula tensa pero los ojos suaves. No te mereces esto, dijo. No lloré, no me derrumbé, solo exhalé, como si alguien finalmente hubiera aflojado una correa alrededor de mi pecho. Se acabó, le dije. Elías se sentó a mi lado en el suelo, entre las pilas de recibos. Entonces, empecemos por una cosa, dijo. Muéstrame lo que has estado cargando. Le entregué la primera pila, la verde, vivienda. Las revisó lentamente, como si pasara las páginas de una historia que finalmente explicaba el final. A la mañana siguiente, entré al consultorio de la doctora Reyes y le conté todo. El texto, la mudanza, los años. Escuchó, asintió y finalmente dijo, Maya, terminar un enredo financiero no es abandono, es autopreservación. Esa frase fue el permiso que no sabía que estaba esperando. Para cuando salí de su consultorio, mi mente estaba firme. Mis manos no temblaban. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. El próximo mensaje que le enviaría a mi familia no sería emocional, sería fáctico, final y construido enteramente sobre la verdad que me habían obligado a cargar sola. No envié nada esa noche. Dormí con el teléfono en silencio, boca abajo, como haces cuando finalmente dejas de permitir que controle tu vida. Pero a la mañana siguiente, cuando lo volteé, el chat grupal era una tormenta. Mensajes perdidos apilados como fichas de dominó caídas. Nora había empezado, por supuesto. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Mi mamá, otra vez con tu drama. Luego, bien, entonces haremos todo sin ti. Si querían cortarme, ¿por qué exigían una respuesta? Volví al mensaje original. Necesitamos distancia de ti. Por favor, deja de contactarnos por completo. Todavía se sentía irreal, limpio y afilado como un corte con papel. Pero ahora, yo tenía algo que ellos no tenían: claridad. Caminé a mi pequeña mesa de cocina, coloqué las pilas de recibos codificados por colores y tomé fotos, una por cada categoría: vivienda, servicios, gastos médicos, transporte, suscripciones, varios. La prueba de 7 años de ser la base silenciosa de la familia. Mis dedos no temblaron, solían hacerlo, ya no. Luego, abrí el chat grupal de la familia. Mi mensaje llegó como un solo bloque de precisión silenciosa. Estoy honrando su petición de distancia. Aquí hay un resumen de los pagos que he estado haciendo en su nombre. Todos estos terminarán en las fechas marcadas. Por favor, transfieran los contratos y cuentas a sus propios nombres dentro de los próximos 30 días. Adjunté las fotos, una por una. Enviar, enviar, enviar. Y luego añadí la línea que sabía que finalmente los haría dejar de fingir que no entendían lo que yo contribuía. Por supuesto, cancelaré mis depósitos directos a primera hora. Durante 2 minutos, silencio. Imaginé sus pantallas iluminándose, sus ojos recorriendo números, fechas, totales sobre los que nunca se habían molestado en preguntar. Luego, comenzó el pánico. Mamá. Maya, ¿qué se supone que significa esto? Papá, el dinero no es lo mismo que la familia. No lo uses como un arma. Nora, estás loca. Hiciste esto para humillarnos. Tía Marta se unió. Luego una prima. Luego el esposo de la prima.
Pequeños puntos grises de escribiendo pululaban en la pantalla como mosquitos. Mamá, de nuevo. Queríamos distancia de tu actitud, no de ti, respondí. Su mensaje decía que dejara de contactarlos por completo. Estoy honrando su petición. Papá envió un párrafo largo, sin puntuación, pura furia. Después de todo lo que hicimos por ti, ¿así nos pagas? Confiamos en ti con nuestras cuentas porque pensamos que entendías lo que es la familia mejor que esto. No me molesté en responder al chantaje emocional. Lo había escuchado por años en 100 variaciones. Nora cambió de táctica. No puedo pagar una mudanza ahora. Estaré en una zona peligrosa. ¿Te alegrará si me pasa algo? Miré el mensaje, con la respiración tranquila. Chantaje emocional, su herramienta favorita. Espero que estés a salvo, escribí. Pero no soy responsable de tu estilo de vida. Silencio. Luego mi mamá llamó, luego mi papá, luego Nora. Llamada tras llamada, cada una sonando en mi pantalla hasta que activé no molestar. Querían una reacción, no se las iba a dar. Una hora después, apareció un nuevo mensaje. No en el chat grupal, sino en privado. De Gabriel. Te dejaré unas cajas esta noche, escribió. Cosas que te pertenecen. No las abrieron. Hice una pausa. ¿Me pertenecen? Cuando llegó esa noche, se paró en mi puerta con 3 cajas apiladas. Su chamarra estaba polvorienta de mover muebles. Intentaron apurarme, dijo. Me dijeron que no me molestara con nada que no fuera de ellos. Pero vi tu nombre en algunas cosas. Dejó las cajas en el suelo con cuidado. Dentro, toallas de cocina sin abrir, una licuadora aún en su empaque, un módem que nunca instalaron, cosas que yo les había comprado, pequeños intentos de hacer su vida más fácil, apartadas, olvidadas, aún selladas. Gabriel me observó asimilarlo. Hiciste mucho más por ellos de lo que jamás admitieron, dijo. No dejes que te confundan. Sentí que algo se retorcía en mi pecho de todos modos. Era duelo, creo. No por perderlos, sino por ver finalmente la verdad sin el filtro de la obligación. Cuando Gabriel se fue, el chat grupal explotó de nuevo. Mamá. ¿Cómo pudiste dejar que Gabriel viera nuestros asuntos privados? Papá, nunca te perdonaremos por avergonzarnos así. Nora, espero que estés orgullosa. Lo arruinaste todo. No escribí nada. Puse mi teléfono en la barra de la cocina y me serví un vaso de agua. Lo bebí lentamente, deliberadamente, en silencio. Pasaron 10 minutos antes de que los mensajes cambiaran de tono. De la ira a la súplica, tan predecible como las mareas. Mamá, por favor, no hagas esto. Tu padre no puede dormir. Papá, trabajé toda mi vida. Me debes respeto. Nora, si dejas de pagar el plan del celular, ¿cómo voy a llamar al trabajo o pedir ayuda? Respondí solo una vez. No voy a discutir más sobre dinero. Otra pausa. Y entonces, el patrón familiar de siempre se rompió frente a mí como un huevo estrellado contra el azulejo. Nora, otra vez. Es que no entiendo por qué eres tan fría ahora, contesté. Ustedes me dijeron que no los contactara. Simplemente estoy haciendo lo que pidieron. Esta vez, nadie respondió. El silencio se alargó lo suficiente como para escuchar el zumbido de mi refrigerador, el golpe sordo de los pasos en el departamento de arriba. Sonidos reales, sonidos presentes. Mi propia vida resurgiendo. Pero la paz no duró mucho. A medianoche, el chat grupal se iluminó de nuevo. Ahora se unía la familia extendida. Tía Marta, nunca esperamos esto de ti, Maya. Prima Brenda, esto es extremo, pudiste haberlo manejado mejor. Otro primo, la familia se sacrifica. ¿Por qué tú no puedes? No respondí. En su lugar, subí un simple documento. Plantillas de presupuesto, recursos de ayuda para inquilinos, números de contacto de proveedores de servicios, herramientas generales para ayudarlos a valerse por sí mismos. Al final, escribí, son capaces, siempre lo han sido. No hubo más ruido. Solo una quietud tan completa que se sintió como salir de una tormenta y entrar a un pasillo silencioso. Alrededor de las 2 de la mañana, apareció un último mensaje de mi madre. Si haces esto, para mí estás muerta. Miré la línea por un largo tiempo. No porque doliera,
sino porque no dolía. Lamento que te sientas así, escribí y puse mi teléfono boca abajo. En la oscuridad de mi departamento, por primera vez en años, sentí algo que me asustó más que su ira: alivio. A la mañana siguiente, el chat grupal estaba silencioso. Un vacío antinatural, un eco de calma después de días de ruido. Hice café, me senté en mi pequeña mesa de cocina y, por primera vez en años, no me preparé para una crisis. En cambio, abrí mi laptop y terminé lo que había empezado. Cambié contraseñas, eliminé mi tarjeta de servicios compartidos, finalicé cada pago vinculado a sus nombres. Cada confirmación se sintió como cortar un hilo que había estado atado demasiado apretado alrededor de mis costillas. Más tarde esa semana, me senté frente a la doctora Reyes y le dije que me sentía más ligera, pero también aterrorizada. Ella sonrió amablemente. La paz puede sentarse peligrosa cuando has vivido en el caos. Elías vino esa noche. Traía comida para llevar y una comprensión silenciosa. No me dio consejos. Solo se sentó a mi lado en el sofá, sus rodillas rozando las mías, anclándome. Estoy orgulloso de ti, dijo. Y por una vez, le creí. En las semanas que siguieron, mi vida no se volvió más ruidosa, se volvió más clara. Caminaba sin revisar mi teléfono. Cocinaba sin esperar a que alguien necesitara algo. Y lentamente, el silencio dejó de sentirse como abandono y empezó a sentirse como libertad. Aprendí que el amor sin respeto no es amor, y que los límites no son crueldad, son supervivencia. Si alguna vez has tenido que alejarte de alguien a quien querías solo para salvarte a ti mismo, comparte tu historia en los comentarios. ¿Tú habrías cortado los lazos de inmediato? ¿O les habrías dado una última oportunidad? Y si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte para no perderte la próxima.